En Génesis 5 encontramos una larga lista de nombres y generaciones desde Adán y Eva hasta Noé, pero en medio de ellos aparece una frase breve y misteriosa. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pero ¿quién fue Enoc? ¿Qué historia se encuentra detrás de él? Gracias al libro de Moisés, podemos encontrar que era un profeta humilde, lleno de inseguridades, como muchos de nosotros tal vez, pero con un enorme potencial ante los ojos de Dios. En este episodio hablaremos de Enoc, de su familia, de la doctrina que él enseñó, que habló sobre Jesucristo, y de cómo caminar con Dios puede ser posible hoy en día. Así es, gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos analizando las escrituras que debemos estar estudiando del día 26 de enero al 1 de febrero, Génesis 5, y también complementando el libro de la Biblia, Moisés capítulo 6. Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Damara, pues bienvenida, nos da mucho gusto estar en esta lección, y habíamos estado unas semanas atrasados. En realidad este es el capítulo 5 de esta nueva temporada, de la temporada 3, pero es el primer capítulo que estamos grabando. Entonces empezamos en febrero, nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Gracias a todos los que han estado preguntando si estaríamos nuevamente o no. Tuvimos que hacer algunos ajustes para poder ya comenzar esta temporada, pero por fin ya estamos aquí. Así es, emocionados por empezar un nuevo libro, que en lo especial, en lo particular, a mí me encanta la Biblia. Creo que es una forma de conectarme más con mis amigos que no son miembros de la iglesia, pues creo que muchos conocemos varias historias de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y podemos relacionarnos más fácilmente a contar sobre esas enseñanzas que nos deja la Biblia, ¿no? Así es, y pues te queremos invitar que si te gusta nuestro podcast, te puedas suscribir a nuestro canal, y si quieres estar pendiente cada vez que salga un capítulo nuevo, puedas aplastarle la campanita para que puedan estarte llegando notificaciones, y sobre todo que nos puedas compartir siempre en comentarios algo que te llame la atención, alguna pregunta que tengas o algún comentario adicional que tengas en cuanto a lo que estamos platicando. Vamos a continuar con el mismo formato, Damara, de toda la lección, de todos los temas que se sugieren. Tú vas a decir uno, yo voy a decir otro, y al final pues vamos a dar nuestras impresiones a lo mejor de cualquier parte de la lección. Y como siempre, este podcast no reemplaza tu estudio ni personal, ni familiar, ni tampoco es una clase de escuela dominical como tal. Es solamente un punto de vista diferente para poder estudiar las escrituras, y sobre todo nos ayuda, yo creo, a nosotros, Damara, a estar atentos a las escrituras, más que nada. Sin duda, yo creo que la mayor enseñanza es la que uno se lleva. Y bueno, para comenzar, a mí me gustaría platicar un poquito de esta parte que me llamó mucho la atención. Yo voy a hablar acerca de Moisés 6, del 26 al 47, y yo creo que toda la lección esta se enfoca en Enoc, ¿verdad? Y como siempre, uno aprende lo que el Señor quiere enseñarte a través de las escrituras, y a mí en esta semana me puso en mi corazón y en mi mente algo muy especial. Dios me llama a efectuar su obra a pesar de mis debilidades. No me llama por mis fortalezas, no me llama para que me luzca, me llama a pesar de mis debilidades. Y eso, Damara, eso cambia absolutamente todo el juego, porque entonces ya no eres tú el protagonista, aun cuando te dan un llamamiento. Eres un representante que tiene que desarrollarse y saber que no estás ahí porque eres bueno. De hecho, yo creo que nos pasa a todos, nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí en cada uno de los llamamientos que recibo. Cuando el Señor me llama a hacer algo, no llega la fe de repente y me empiezo a empoderar. Al contrario, llega el miedo. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo trabajo, tengo hijos, tengo responsabilidades. Y uno empieza la mente del hombre natural a inventárselos porque ¿te ha pasado, Damara, alguna vez? Claro que sí, siempre, así como dices en todos los llamamientos, siempre uno tiende a pensar, pues no lo sé, no sé qué se va a hacer, y entonces llega ese miedo que dices, ¿no? Por eso es que el Señor nos conoce tan bien, que manda este tipo de clases para darnos cuenta que no solamente nosotros llegamos a sentir ese miedo, sino sus profetas, ¿no? Uh-huh. Y cómo es que Él los consuela. Así es, y por mi responsabilidad en la iglesia me toca muy seguido extender llamamientos, y la característica común es que
todos pensamos cuando nos dan un llamamiento que ese llamamiento nos queda grande. Sí. Es una responsabilidad más. Los llamamientos no se piden. Entonces, cuando llega la responsabilidad, es un mundo de ideas de cómo le vamos a hacer. Y probablemente sentimos que el Señor tiene expectativas y que las demás personas tienen expectativas de nosotros o tendrán expectativas en ese llamamiento y seguramente no las vamos a cumplir. Y entonces llega el pensamiento así de remate. Señor, probablemente te equivocaste de persona. No nos sentimos capaces. Entonces, si te has sentido así, no te preocupes. No estás fallando. No es falta de fe. Es exactamente donde empiezan todos los llamamientos reales y es el sentimiento que tenemos probablemente todos los que estamos dispuestos a servir. Así. Cuando las personas no toman en serio los llamamientos, a lo mejor sí, pues me van a dar ese llamamiento, sí, de todas maneras no lo voy a hacer. No pasa nada, pero cuando estás dispuesto a morirte en la raya cumpliendo el llamamiento, muy seguramente esos sentimientos son los que vienen a nuestra mente. Se me ocurre, Adrián, que es importante que nosotros podamos a lo mejor tener ese tipo de pensamientos para el Señor, ¿no? Porque así demuestras cierta humildad ante Él y entonces Claro. somos más maleables, ¿no? Para seguir lo que Él desea de nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, Dios no llama a los capaces, Damara. Bueno, definitivamente hay muchas personas que tienen muchas habilidades antes de tener un llamamiento, pero no es esa capacidad la que te da la que da la inspiración al líder para llamarte. Más bien, el Señor capacita a todos aquellos que están dispuestos. El manto que viene con los llamamientos capacita a través del Espíritu, a través de las Escrituras, a través de los líderes, para que esa persona pueda cumplir con su llamamiento. Y bueno, Dios en esencia está hablándole aquí a Enoc. Y en Moisés 6:31 le dice a Enoc, Señor, soy joven. Enoc era tardo en el habla. Y él le dice, nadie me va a escuchar. Y yo me pongo a pensar un poquito. En la Biblia leemos que Enoc caminó con el Señor. Y uno podría imaginarse a un Enoc grande, de un habla impresionante, porque menciona una lista de nombres tremenda, pero Enoc caminó. Uh-huh. Y cuando nos vamos a Moisés, aprendemos que Enoc probablemente era una persona temerosa, tímida. Las personas que tenemos problemas para hablar o que son tardos en el habla, normalmente son personas contraídas, son personas que no están acostumbradas a estar en el spot. O el alma de la fiesta. No son el alma de la fiesta, ¿ok? A lo mejor hay unos que sí, pero la gran mayoría son personas tímidas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Señor da un giro clave. El Señor no le dice, Enoc, no te preocupes, tú vas a lograrlo todo a la primera. El Señor sí le dice que Él puede. Y me gusta mucho Moisés 6:32. Ve y haz lo que te mandé. Abre tu boca y será llena. Me gusta, Adrián, que dice, y ningún hombre te herirá. Porque si bien es sabido es que el Señor te va a animar, pero te va a animar también con su respaldo, ¿no? Y eso me gusta mucho de esa escritura. Así es, y para mí Moisés 32, las palabras que el Señor dice, me gustaría traducirlas a la vida real y a un contexto de la vida diaria hoy aquí en este año. No confíes en tu habilidad, confía en mi presencia y en la inspiración para recibir ese llamamiento. Damara, me ha tocado muchas veces ver hermanos que se les extiende un llamamiento y a la vuelta de 2 años, 3 años, cuando es relevado, esta persona es completamente diferente. Adquiere una maestría, adquiere una habilidad para desarrollar ese llamamiento. Y no porque sea un milagro, no por la repetición, sino porque esta persona, lejos de confiar en la habilidad que tenía, confía en la presencia del Señor. Entonces, el Señor, Dios nos respalda a cada quien de nosotros cuando obedecemos. En Moisés 6 del 37 al 47 ocurre algo muy impresionante.
Enoc, aquel que es tardo en el habla, habla y la tierra tiembla. Sí. ¿Okay? Las montañas huyen, los enemigos retroceden, ¿okay? Y el cielo responde. Y esto no es porque Enoc fuera fuerte. Probablemente ni siquiera perdió esa tartamudez o esa poca, no mejoró su habilidad para hablar, no lo sé. Pero seguramente era porque el Señor lo respaldó, porque Enoc confiaba en las promesas. El poder de las palabras, ¿no? No sé si te ha tocado, Adrián, toparte con personas que te dicen 3 palabras, pero con esas 3 palabras, ya llenan te todo. dijo todo, ¿no? Entonces, creo que así era más o menos lo que el Señor le daba Enoc, a Enoc tras sus palabras, ¿no? Oye, y el pueblo temblaba. Es un poquito confuso porque hablamos de Enoc en el libro de Moisés. En el libro de Moisés. Y Damara, este patrón se repite constantemente. Lo hemos visto en nuestro estudio del libro de Mormón hace 2 temporadas, cuando Moroni decía, soy débil para escribir. Claro. Y el Señor lo fortalece. Lo estamos viendo en esta lección. Enoc diciendo no sé hablar. Y Dios lo usa. Más adelante vamos a ver Moisés también. Otro gran líder, tardo en el habla también, dirigiendo un pueblo. Y lo veremos también más adelante en la Biblia con Jeremías, diciendo, solamente soy un niño, ¿por qué me envías? Entonces el patrón es claro. La obra de Dios continúa a pesar de la debilidad. Y hay una cita que constantemente escucho a nuestros líderes hablar, que dice, no somos lo mejor que Dios tiene, somos lo que tiene a la mano. Y entonces no debemos de creer que nuestra falta de habilidad, nuestra falta de herramientas, nuestra falta de talentos va a detener la obra. El Señor va a respaldar a los que Él llama. Ahora, la pregunta aquí no es sobre Enoc, es sobre cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ha pedido? ¿Qué es lo que ha pedido el Señor que hagas? Quiero que todos los que nos están viendo a través de este canal nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué llamamiento tengo hoy? ¿Y qué es lo que el Señor espera de mí? Más allá de dar una clase, más allá de llenar un reporte, realmente, ¿qué es lo que el Señor me ha pedido que haga? ¿Qué llamamiento estás cargando hoy en día con inseguridad? ¿Dónde te estás escondiendo detrás de ese no soy suficiente que muchas veces nos paraliza? Yo recuerdo muy bien cuando comencé mi misión, pues obviamente no era muy bueno para caminar rápido, era medio despacio, pero además de eso, Damara, me daba miedo llegar más allá de la charla 3. Nosotros, con eso voy a darles una idea de la edad que tengo. Cuando yo serví la misión, seguíamos el programa uniforme de charlas. Teníamos que aprendernos 6 charlas de memoria. Y yo me sabía la 1 y la 2. Claro. Y cuando era el momento de dar la charla 3, yo me llenaba de pánico. Y prefería repetir nuevamente la charla 1 y 2. Y mi compañero se dio cuenta de esto. Mi compañero Elder Smith. Y él habló conmigo y me testificó de que si yo me esforzaba por estudiar las charlas, aunque tal vez no saldrían palabra por palabra como en ese momento deberían de ser, de alguna manera el Señor me bendeciría. Y así sucedió. Yo recuerdo perfectamente bien este porche en el que estábamos. Era un día lluvioso. Era un día donde estábamos mi compañero y yo resguardándonos en un porche de una casa que no nos dejaron entrar, pero nos dejaron quedarnos allá afuera para resguardarnos de la lluvia, y mi compañero testificándome que el Señor me respaldaría a pesar de mis debilidades. Y eso ha hecho que yo tenga un testimonio de confiar en Cristo. Entonces, Damara, tengo 3 pasos para actuar esta semana en este principio. Excelente. Muy bien. El primero, identificar la debilidad que sientas en tu llamamiento. El segundo, presentarla ante el Señor. Adelante. No. Okay, lo estoy... y esto me recuerda un poquito a aquella escritura que dice que si llevamos nuestras debilidades ante el Señor, Él las convertirá en fortaleza. Y número 3, actúa igual.
aunque el miedo siga ahí. ¿Ok? Entonces, definitivamente el poder no va a venir antes de que decidas obedecer. Viene cuando estamos obedeciendo. ¿Ok? Y bueno, Jesucristo conoce perfectamente nuestros corazones y Él sabe que por nuestra naturaleza nos vamos a sentir insuficientes. Tenemos que recordar que Él, con su expiación, pagó el precio también de la inseguridad. Pagó el precio del temor que podamos estar sintiendo. Él descendió por debajo de todos estos sentimientos de insuficiencia, además de muchas otras cosas, pero no solamente pagó por nuestros pecados, Él también cargó ese sentimiento para poder decir que Él sí estuvo en nuestros zapatos. Entonces, Él podrá caminar con nosotros cuando nos sentimos por debajo de todo esto. Si el Señor te llamó, no es porque seas un experto en la materia. Te llamó porque estás dispuesto a caminar con Él. Y donde cada uno de nosotros ve una debilidad, Cristo ve una oportunidad para mostrarnos su poder en la vida diaria. Y esto, aunque nos incomoda, es una noticia profundamente esperanzadora. Así es, Adrián. Fíjate que me sentí muy identificada porque próximamente tenemos una capacitación y me siento débil en cuanto a esto, así que voy a hacer uso de tus 3 puntos para esto. Y Adrián, algo que a mí me gustó de esta clase es el título de la clase misma, que es Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Y como mi llamamiento me lo indica, tengo que preocuparme por los niños de mi primaria, en especial los que me tocan en mi casa. Entonces, mis hijos. Y yo decidí escoger el tema, enseña esas cosas sin reserva a tus hijos. Y como bien hablábamos en Génesis, se da una relación de la genealogía desde Adán y Eva hasta Noé. Y entre ellos, unas 3 generaciones antes de Noé, pues sale a relucir Enoc, que ya hablábamos que el Señor le dio poder en sus palabras para que hasta el pueblo le temiera porque lo tomaban de loco, ¿no? Pero la importancia de las palabras que él tenía no están reflejadas totalmente en la Biblia, sino lo aprendemos gracias a la traducción que hizo José Smith de esta parte de la Biblia que la encontramos en Moisés 6. Y me gusta porque después de que el Señor le enseñó a Adán y Eva lo que tenían que saber para volver a su presencia, pues le pidió a Adán que le enseñara esto mismo a sus hijos. Entonces el Señor le dijo a Adán que se le enseñara a las generaciones futuras. Entonces hay que considerar, hermanos, cómo estamos haciendo uso de este mandamiento que el Señor le dio, porque si bien aprendemos la Biblia no porque estamos pasando exactamente lo mismo que ellos pasaron, sino que podemos tomar las enseñanzas que el Señor les dio a ellos para aprovecharlos para nuestra propia aplicarlos vida. A nosotros mismos. Así es, por eso es un estudio práctico de la Escritura, ven, síguelo, es importante que lo podamos estudiar. Y entonces es la parte que me gusta. ¿Qué es lo que el Señor quería que sus hijos aprendieran y que a Adán le enseñara a sus futuras generaciones? Adrián, ¿qué es lo que tú crees que es lo más importante que le puedes enseñar a tus hijos? Fíjate, Damara, que hace muchos años cuando salió, pues no sé ni tantos, pero hace tiempo que salió la aplicación de recuerdos. Claro. Y cada vez que yo preparo un discurso que tengo que dar una reunión sacramental, yo guardo esos discursos y los subo como recuerdo y entonces lo pongo, discurso dado en reunión sacramental del barrio fulanito de tal día y tal día. Y entonces normalmente cuando preparo un discurso yo selecciono alguna lección de algo que me ha pasado en la vida. Y entonces procuro también poner mi testimonio. Yo siempre mis discursos los escribo primero. Los escribo y procuro tratar de aprendérmelos, pero cuando yo estoy testificando en los discursos, estoy viendo a mis hijos en la audiencia. O sea, no están muchas veces en la reunión sacramental porque me toca visitar muchos barrios, pero los escribo pensando en que alguna vez, algún día, alguno de ellos podrá escucharlo. Y precisamente este proyecto del podcast nació de la idea de poder testificar en cuanto a cada uno de los libros canónicos y de la gran mayoría de las verdades del Evangelio. No para que digan, mi papá o mi abuelo, sino porque es importante que ellos sepan que yo sí sé
estas verdades del Evangelio. Y no sé, tal vez inspirar a alguno de ellos en lo que tal vez no pude hacerlo frente a frente porque el tiempo no lo permitió o porque el Señor me llevó a su lado antes del tiempo que yo quería, no sé. Pero quiero aprovechar y decir que para mí las verdades más importantes del Evangelio es que Dios vive y que Él es nuestro Padre Celestial y que Jesús es su unigénito y Él es nuestro Salvador y que a través de la expiación de Jesucristo todo el género humano podemos salvarnos y que José Smith es un profeta de Dios y que Él restauró este Evangelio por llamamiento de Dios y de Jesucristo. Y todas las demás verdades del Evangelio se derivan, para mí, de estos 3 puntos. Así es. Gracias, Adrián, por tu testimonio. Y yo creo que esto va a quedar aquí para generaciones, ¿no? Dicen que una vez que lo subes a internet, mientras lo cierren en YouTube, todo está bien. Pero algo que contaste ahorita y que yo lo tenía pensado decir es eso, precisamente cuando me invitaste a ser parte del proyecto, me mencionaste por qué lo hacías y era para que tus hijos lo tuvieran. Y entonces, y chillamos. Y eso me encantó porque obviamente también mis hijos podrán aprender algo de esto que estamos repasando, que bien lo pueden aprender ellos, pero toma un sentido diferente cuando sus padres les están hablando y les están diciendo sobre esto. Y bueno, un poquito antes de irnos a este tema, porque el Señor también le pidió que hiciera un libro de memorias, ¿no? Vamos a repasar rápidamente lo que el Señor le pedía que sus hijos aprendieran, ¿no? Y se encuentra en Moisés 6:52 y dice: también le dijo: si te vuelves a mí y escuchas mi voz y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que será debajo de los cielos, mediante el cual vendrá la salvación de los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo pidiendo todas las cosas en su nombre, y te serán dado cuanto tú pidieses. Entonces, a lo mejor es una escritura larga, pero vamos a denotar algunas cosas. El Señor dice: si te vuelves a mí y escuchas mis palabras. Para mí es importante que nosotros podamos escuchar al Señor y no solamente quedarnos con aquella enseñanza que el Señor da, sino que la hagamos y le llevemos y las creamos y la llevemos a efecto. Para mí se resume en la obediencia, ¿no? Entonces, después nos arrepentimos de nuestras transgresiones, nos bautizamos y lo hacemos esto en nombre de Jesucristo, que es el nombre por el cual vamos a ser salvos, y recibimos el don del Espíritu Santo. Y más después el Señor le enseña sobre el sacerdocio, que fue dado desde el principio y estará hasta el final, ¿no? Entonces el Señor nos está pidiendo que podamos enseñarle a nuestros hijos esos principios del Evangelio, ¿no? Y yo quisiera mencionar también, no sé si me puedes ayudar, Adrián, en Mosía 4, del 14 al 15, si me ayudas a leer esto, porque no solamente el Señor lo dice o lo menciona que se lo dijo a Adán y Eva, sino lo mencionó a muchos otros profetas, y en el libro de Mormón también lo Claro, dice Mosía 4, 14 y 15. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quienes nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Me encanta, Adrián, esta parte, porque el Señor nos enseña que a nuestros hijos los tenemos que nutrir. Y sí, nos podemos dedicar a aprender recetas maravillosas de cocina para que estén bien nutridos nuestros hijos. Pero es importante que también, podamos enseñarles principios correctos. Y yo creo que de los principios más sencillos que podemos enseñarle a nuestros hijos es amarse el uno al otro. Creo que es importante que entre hermanos puedan respetarse y evitar estas riñas, ¿no? Precisamente ayer les estaba diciendo, por invitación de la clase a mis hijos, que es importante que ellos se apoyen entre ellos, porque algún día la realidad dicta que sus padres no van a estar con ellos. Entonces, en el núcleo familiar, si ellos se apoyan, creo que va a ser más llevadera la vida. Y amarse unos a otros y servirse. Si en casa no lo hacemos entre nosotros, ¿qué ejemplo van a llevar fuera de casa? Entonces es importante que lo hagamos. Además, una parte importante del tema que escogiste es el discurso de Elder Dieter F. Uchtdorf. Y el tema del discurso es: Jesucristo es la fortaleza de los padres. Y ese mensaje se me hace
tan importante, porque como papás, lo digo a título personal, muchas veces nos sentimos incapaces de poder corregir a nuestros hijos y a veces vemos cómo va la cosa y decimos, ay, a lo mejor no me está yendo tan bien, ¿verdad? Todo el discurso es un discurso muy bonito. Este discurso se dio ya hace algunos años y recuerdo que cuando lo estaba leyendo, yo sentí más esperanza, pude sentir un consuelo y bueno, solamente leyendo los títulos que vienen aquí, que te da una enseñanza muy grande. Los padres tienen un deber sagrado, dice el primero. Después dice, él magnifica el amor, él magnifica los esfuerzos pequeños y sencillos. Y yo te quiero hablar de esto. Cuando los hijos entran a la adolescencia, yo tengo ya 2 adolescentes y un jovencito. Muy bellos. Ajá. Y una niña. Pero muchas veces queremos corregir a nuestros hijos con lecciones, con castigos, con regaños. Y eso es el hombre natural impulsándonos a hacerlo, ¿verdad? Pero yo he tenido experiencias muy especiales, especialmente con mi hijo mayor, en donde después de que hemos tratado muchas cosas, su mamá y yo, me siento con él y empiezo a testificarle. Y sobre todo una ocasión la tengo muy presente en mi mente, en donde saqué las escrituras y le dije, mira, si sigues haciendo esto, a esta persona le pasó esto, esto y esto. Y estás haciendo eso. ¿Quieres que te pase lo mismo? Y mira, hasta otra persona también le pasaba eso, hizo esto y esto. Y le fue así porque hizo estos cambios. Y yo recuerdo que hubo un cambio de corazón de mi hijo. Y fueron esfuerzos pequeños de sentarme y hablar con él uno a uno, como ministra el Señor Jesucristo. Y entonces esos pequeños esfuerzos realmente surten efecto. También veo cómo mi esposa, cuando les da clases a ellos, estudian las escrituras cada semana. Y los maestros de las primarias nos dicen, oigan, sus hijos se saben todas las preguntas y todas las respuestas. Son pequeños esfuerzos que ella hace y que yo me siento tan bendecido. Dice un pedacito del discurso, a lo mejor ahorita vas a tocar un poquito más de eso, pero dice, es posible que no vean los efectos inmediatos de sus esfuerzos. Y es frustrante, ¿verdad? Dice, pero no se rindan. Todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Así es. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Me gustó lo que dijiste, Adrián. Enseñar a la manera del Señor. Creo muy difícilmente los hijos nos van a escuchar cuando estamos enseñándoles un principio en medio de regaños, ¿no? Entonces nuestros hijos nos van a escuchar cuando nosotros podamos demostrarle amor. Y me encanta el ejemplo que das de tu esposa porque la conozco y sé que ella les enseña a la forma de que él le enseña al Señor, ¿no? Bueno, que el Señor les enseñaría, ¿no? Y yo quería cerrar mi tema con esta precisamente parte que me gustó del discurso, que es un mensaje que él da a... Escogí la misma parte. No. Yo estaba cuidando que no la dijeras. pero sí, nada más quisiera agregar que es importante que llevemos un registro de memorias de las enseñanzas que llevamos a nuestros hijos, ya sea un diario o unas palabras tenemos herramientas muy poderosas en la iglesia como recuerdos. Y entonces memorias. Ay, gracias. Qué bueno que me hiciste memoria. Es que mis memorias yo las recuerdo. Pero que podamos hacer. Qué simplona esta temporada. El Señor nos invita por medio de la clase que podamos hacer uso de esos recursos, ¿no? Para hacer. Porque Enoch menciona que si bien nuestros padres ya murieron, tenemos un registro de ellos, ya que ellos llevaban el registro desde Adán y Eva. De las cosas que el Señor había indicado que necesitaban aprender sus hijos, ¿no? Así es. Pero para cerrar esta parte, Adrián, y quisiera cerrar también con mi testimonio esta parte que me tocó, que dice lo siguiente en el discurso. Mi mensaje a todos los padres es el Señor los ama. Hermanos, es cansado a veces enseñar y pensar que nuestros hijos no aprenden lo suficientemente bien o que no nos escuchan. Pero pese a la debilidad que sintamos tras esas molestias que tengamos con nuestros hijos, debemos de saber que el Señor nos ama. Él está con nosotros, está a su lado. Él es su fortaleza para que guíen a sus hijos a tomar decisiones correctas. El Señor no quiere, hermanos, que nosotros influyamos en nuestros hijos para que hagan lo bueno,
sino que ellos escojan hacer lo correcto. Al final, ese es el principio, porque no vamos a estar todo el tiempo para estarles corrigiendo lo que tienen que hacer. Pero cuando nosotros no estamos es cuando toman las decisiones más importantes, y ellos deben de saber escoger hacer lo correcto. Ajá. Por eso se portan bien cuando no estamos. Deberían. Y dice, acepten este privilegio y responsabilidad con valor y alegría. Si bien tenemos algunas tristezas, hermanos, debemos de resaltar las partes alegres. No deleguen esta fuente de bendiciones celestiales a nadie más. Dentro del marco de los valores y el principio del Evangelio, ustedes son los que han de guiar a sus hijos en los detalles de las decisiones diarias. Ayuden a sus hijos a edificar la fe en Jesucristo, a amar su Evangelio, su iglesia y a prepararse para toda una vida de decisiones correctas. De hecho, ese es el plan de Dios para todos los padres. Así es. Y pues, Damara, muchas gracias por haber compartido esta lección, esta parte. Y te queremos invitar a que nos pongas en los comentarios cuál fue la lección más importante que aprendiste de tus padres. Si nos estás escuchando y llegaste hasta aquí, compártenos por favor eso. Si lo quieres acompañar con un emoji de si escribes diario en tu teléfono o si escribes, sale un cuadernito. Pero sobre todo que nos digas, yo crecí en Guatemala y mis papás me enseñaron esto. O yo crecí en Argentina. O yo crecí en Hermosillo, México, y me enseñaron esto. Y de esta manera podremos nosotros también aprender lo que tus padres te han enseñado y poder crecer esta comunidad tan padre, tan bonita que se está haciendo. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio. Y nos vemos la próxima semana con más análisis, con más estudio y sobre todo un enfoque práctico de las Escrituras. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.